En la noche más oscura, él descubrió sangre y me abrazó como si todo terminara ahora. Era un silencio espeso, la brisa helada susurraba secretos entre las sombras. Las estrellas, usualmente brillantes, parecían ocultarse tras un velo de nubes, como si también temieran lo que estaba por suceder. De repente, un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la montaña. Mis manos comenzaron a temblar, y mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho y correr lejos de aquel lugar. Al acercarnos al claro, el olor a tierra mojada se mezclaba con algo mucho más inquietante: sangre. La vista que teníamos ante nosotros era un verdadero horror. Una figura yacía en el suelo, un charco rojo carmesí rodeándola, como si la tierra misma estuviera llorando. Mi amigo, con la cara pálida como la luna, se agachó y gritó: «No puede ser». Una sombra acechante se movía entre los árboles, como un depredador al acecho. El miedo subía por mi espalda, como un escalofrío helado. ¿Quién podía hacer algo así? ¿La figura en el suelo quién era? Nos miramos, nuestros ojos llenos de terror. «¿Y si es un asesinato?», musité, apenas pudiendo contener la voz. La noche parecía responder con un eco: «No deberías haber venido aquí». Podía sentir en el aire la tensión, los murmullos de las hojas, la presión de lo desconocido. Mientras intentábamos asimilar la escena, una ráfaga de viento helado nos hizo mirar hacia el horizonte. Ahí estaba, una silueta que se movía rápida y apenas visible. «¿Qué es eso?», pregunté, mis palabras casi ahogadas por el latido de mi corazón. Pero él no respondía, estaba paralizado, los ojos fijos en la oscuridad. El tiempo parecía detenerse, y los sonidos del bosque se apagaron, como si la naturaleza misma contuviese la respiración. Muchos de nosotros pensamos que estas aventuras eran solo cuentos de miedo, pero esta era una realidad aterradora. La imagen de aquella sangre seguía grabada en mi mente. Una sensación de desasosiego inundaba el aire, la noche más oscura de mi vida se había convertido en un horror palpable. No podía moverme, pero sabía que teníamos que irnos de ahí, o enfrentar algo inimaginable. «Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect». Entonces, cuando por fin decidimos dar un paso atrás, el eco de un susurro perturbador nos alcanzó: «No se vayan, es solo el comienzo». En ese instante, sentí que el mundo giraba, que la oscuridad nos atrapaba entre sus garras. ¿Cómo podría haber algo aún más oscuro que la sangre en el suelo? En ese momento, pregunté en voz baja: «¿Qué secretos guarda realmente la noche?». El eco del susurro se desvaneció, pero el pálpito en mi pecho se intensificó como un tambor descontrolado. La sombra que antes vislumbramos entre los árboles parecía acercarse cada vez más, pulsando en la oscuridad como un monstruo esperando su momento. No era solo el horror de la sangre lo que me hacía internamente gritar, era la idea de que éramos los próximos en ser atrapados en esa red tenebrosa. «Debemos irnos», logré murmurar, forzando las palabras a salir de mi garganta. Pero, en vez de movernos, los ojos de mi amigo se agravaron más en ese instante. Comenzó a retroceder lentamente, como si algo lo mantuviera cautivo, una fuerza sobrenatural que lo llamaba desde las sombras. Fue entonces que vi su rostro, no era solo miedo, era terror puro. «Mira», gritó, señalando. La figura en el suelo comenzaba a temblar, a moverse, aun cuando estaba cubierta de un charco espeso de sangre. La verdad se convirtió en una soga apretada que se enredaba en mi garganta. La figura se levantó con lentitud y, en medio de la penumbra, pude distinguir lo que parecía ser una cara familiar, desfigurada por la agonía. Era Clara, mi hermana. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de un vacío incomprensible que me cortó la respiración. «Clara», grité con un dolor desgarrador. Cada paso hacia ella se sentía como una condena, una invitación a los brazos de la oscuridad. Cuando finalmente alcancé su lado, su mirada vacía se posó en mí,
en su rostro había una mezcla de miedo y desesperación, como si supiera algo que aún no descifrábamos. «Ten cuidado, él viene», susurró con voz temblorosa. Fue un aviso que ardió en mi mente mientras mis sentidos se llenaban de una tensión palpable. Algo estaba detrás de nosotros, algo que había estado esperando este momento, este encuentro. Los árboles comenzaron a crujir como si estuvieran alarmados, y un grito profundo resonó en el aire, un grito que parecía arrastrarse por el suelo como una sombra. De repente, todo se tornó en caos. Mi amigo se giró y, en ese instante, vi la figura oscura que se abalanzaba sobre nosotros. Era un ser, un hombre encapuchado con una presencia tan aterradora que casi me hizo caer de rodillas. «¡Corre!», grité, pero el grito perdió fuerza en el viento. Mis piernas se negaban a moverse, y el pánico me abrazaba como una serpiente voraz. Era como si el entorno se volviera rebelde, la tierra misma temía al ser que se acercaba. El rostro de Clara se tornaba más pálido con cada segundo. «No mires», suplicó con desesperación, y de repente comprendí que no era solo cuestión de escapar. Había algo en aquel ser que podía arrastrarnos a la oscuridad. Era un asesino, un carnicero que había hecho de esta noche su festín, y mientras el horror se desataba, un último eco resonó en el aire: «Sus almas son mías». Las palabras retumbaron en el claro, mezclándose con el natural ruido del bosque que ya no era un refugio, sino una trampa lista para cerrar sus garras. La noche se tragaba nuestras esperanzas, y el mundo a nuestro alrededor se difuminaba mientras la sombra desaparecía lentamente. ¿Qué era lo que hacía que esta noche fuese más oscura que cualquier otra? ¿Qué secretos guardaba aquel bosque que estábamos destinados a descubrir? Nunca imaginé que solo estábamos comenzando a rasgar la superficie de este horror. En el eco de esos pensamientos, supe que el verdadero juego estaba a punto de empezar. El aire se volvía más denso, cada respiración se tornaba un desafío. Miré a Clara, sus labios pálidos apenas articulaban palabras que se desvanecían en el silencio ensordecedor. «Debemos irnos», repetí, esta vez sin duda, un imperativo que resonaba con la urgencia del horror que se avecinaba, pero al intentar moverme, una sombra oscura se cierne como un telón sobre la escena. La figura encapuchada estaba más cerca. La rabia y la tristeza se combinaron en un cóctel mortal. «No, no, no puede ser», grité, mientras su mirada vacía atravesaba el velo que intentaba mantener intacta mi cordura. «Corre», volví a gritar, ahora con Clara a mi lado. Nos lanzamos a la espesura del bosque, nuestras zancadas resonando en el suelo, mezcladas con el crujido de ramas. Cada paso era una oración, un llamado a un destino que no quería conocer. Sin embargo, detrás de nosotros, el sonido del ser oscuro se desplazaba con una fluidez aterradora, como si estuviera en la misma esencia del bosque. Todo parecía colaborar, cada árbol se inclinaba suavemente hacia la figura maligna, como un coro siniestro. Mis pensamientos se abrumaron de imágenes en blanco y negro, rostros de los que había perdido, advertencias no escuchadas, y el eco de la advertencia de Clara. «Ten cuidado», su voz me perseguía, y el hilo de su preocupación se enredaba en mi mente. Iba a ser el siguiente en ser separado de este mundo. Disparé entre los árboles, gritando por mi amigo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde había ido? Pero en medio del trasfondo de crujidos y susurros, todo lo que escuché fue su nombre resonando vacío en el aire. Comencé a llamarlo: «Mateo. Mateo, ven». Esperaba su figura, su risa nerviosa, cualquier indicio de que aún estaba ahí. ¿Sabía él la verdad? Había visto algo que nos estaba a punto de consumir. Fue entonces que tropecé con algo en el suelo. Un objeto desconocido relucía débilmente con la luz de la luna, una pequeña navaja, manchada de sangre. Mis manos temblaron al recogerla. Era un recordatorio vívido de que no estábamos solos, de que alguien había estado aquí antes que nosotros. Pero, ¿qué daño había sufrido? El susurro de Clara me empujó hacia adelante. «Sigue», dijo, sin poder enmascarar su miedo. Mientras corría, las palabras se repetían: «Sus almas son mías». La advertencia del ser resonaba en mi mente. ¿Cuántas almas había atrapado ya? Cada una, como las hojas caídas en otoño, llevadas por el viento hacia la eternidad. De golpe, sentí una brasa de terror en la nuca. Me detuve.
La figura encapuchada apareció delante de mí en la penumbra. Era difícil distinguir sus rasgos, pero sentí su mirada perforando mi alma. Tú serás la siguiente resonó con un tono que reverberaba como un eco justo en la base de mi cráneo. No era solo una advertencia, era un decreto. Sin pensar, levanté la navaja, su acero brillaba tanto como mi determinación creciente. Sin embargo, la desesperación se asomaba a mis pensamientos, era solo una herramienta, podría emplearse como defensa ante algo tan demoníaco. El ser extendió su mano, un gesto de invitación, y en ese momento supe que era mi elección. Podía enfrentar el horror o dejarme arrastrar una vez más hacia la oscuridad. Clara, no te alejes, grité, mientras la figura se acercaba cada vez más, la carrera no había terminado. Y mientras la sombra se precipita hacia mí, me doy cuenta de que la verdadera batalla apenas había comenzado. ¿Podrían nuestras almas resistir el embate de esa oscuridad eterna? ¿O terminaríamos aplastados bajo el peso de nuestras decisiones? Las respuestas se acercaban como un torbellino de miedo, y ante mí se dibujaba el camino hacia lo desconocido. La figura encapuchada se movía con la precisión de un depredador, su presencia era un peso que me mantenía anclado al suelo. La navaja, aunque pequeña, se erguía entre nosotros como un símbolo de resistencia. Apreté los dientes con fuerza, en mi mente, la frase de Clara retumbaba, corre. Pero, ¿dónde estaba el camino a seguir? El bosque se transformaba en un laberinto sin salida, y el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Un zumbido perturbador surgió de la figura. Tus miedos son el banquete de mi existencia, susurró, su voz resonando como un eco gélido en la noche. Sentí que la desesperanza me invadía, cada palabra era una cuerda que me sujetaba al abismo. No, grité, alzando la navaja hacia esa oscuridad, como si mi voluntad pudiera ahuyentarla. El brillo de la hoja reflejaba una luz fugaz que parecía un faro en la tormenta. Eres un niño asustado. La figura rió suavemente, sus ojos vacíos brillando como dos estrellas muertas. La risa retumbó en el silencio, y por un instante sentí las sombras del pasado nublar mi mente. Recuerdos de risas compartidas, de juegos inocentes. Donde se había ido esa alegría, de repente, un movimiento a mi derecha me hizo saltar. Clara, temblando, a punto de caer. No. Clara, grité, mi corazón latía con desenfreno. La figura se detuvo, miró hacia donde estaba ella. Su atención se desvió, y aproveché la oportunidad. Sin pensarlo, corrí hacia Clara, la sujeté con fuerza y la arrastré detrás de un árbol grueso, el aliento de ambos entrecortado. ¿Lo viste?, susurró ella, sus ojos reflejaban el terror. No podemos quedarnos aquí. La sombra de la figura se cernía entre los árboles, un espectro acechante que parecía absorber la luz alrededor. Debemos encontrar a Mateo, él necesita ayuda, insistí, sin dejar que la desesperación me arrastrara de nuevo. Tomé la mano de Clara y comenzamos a avanzar, agachándonos y zigzagueando entre las sombras. El bosque se convertía en un aliado y enemigo, los árboles parecían aplaudir la danza del horror que se estaba representando a nuestro alrededor. No solo corríamos para escapar, estábamos huyendo de una parálisis que amenazaba con atraparnos en este lugar infernal. Los susurros se intensificaron, dos almas, una elección resonaban entre las hojas. Era como si el mismo bosque participara en la cacería. El frío se adentró en mis huesos al pensar en Mateo. ¿Dónde estaba? ¿Y si ya era tarde para él? Cada paso que daba se llenaba de la tortura de lo desconocido. De pronto, un grito desgarrador perforó el aire y se hundió en mis entrañas. Provenía de más adentro del bosque. Mateo, murmuré con desesperación, aumentando el ritmo. Clara me seguía, sus pasos resonaban como latidos de un corazón asustado. Fue entonces que un ángulo peculiar entre los árboles nos llevó a un claro. Las sombras parecían más vivas, danzantes, y en el centro del claro, allí estaba él. Mateo, de pie, con una expresión de horror en su rostro, inmóvil como si fuera parte del paisaje. El ser se erguía detrás de él, su capucha ondeando como si estuviera tomando aliento de la oscuridad. Mateo, grité, pero él no reaccionó. ¿Qué lo mantenía atrapado en ese trance? Una imagen clara se dibujó en mi mente, el sacrificio. Era evidente que el ser había venido por él, y el final parecía inevitable.
Debes elegir, resonó la voz del ser, ahora más fuerte, como un trueno que sacudía la tierra. Una vida por otra, mi sangre se heló. ¿Aceptaríamos ese trato por el que tantos habían caído? ¿Qué decisiones serias debían tomarse en esta noche de sombras? El silencio del claro se tornó pesado, como el peso de nuestras almas. Las sombras se acercaban, y solo mi navaja se interponía entre el abismo y nosotros. ¿Cuál sería el valor de nuestras vidas en aquel momento? Mientras el terror se cernía sobre nosotros, me di cuenta de que la batalla no era solo contra la figura encapuchada, sino contra las decisiones que marcarían nuestro destino. Podríamos salvar a Mateo sin condenarnos a nosotros mismos, la oscuridad se cernía, y el momento de actuar se aproximaba. El aire se volvió denso, como si los árboles mismos decidieran silenciar sus susurros, testigos de nuestra tragedia. La figura encapuchada se adelantó, con sus manos extendidas como si estuviera atrapando el miedo que desprendíamos. El agónico grito de Mateo se repetía en mi mente, y mi corazón pulsaba cada vez más rápido. Mateo, grité de nuevo, desesperado, pero su mirada perdida seguía mirando hacia el vacío. ¿Qué lo mantenía prisionero? Una vida por otra, resonó nuevamente el ser. La elección es tuya. Sus palabras se deslizaron como veneno en nuestras venas. Clara temblaba a mi lado, y sentí su mano fría, un recordatorio de lo que estaba en juego. No. Me forcé a decir con más convicción de la que sentía. No podemos dejar que decida por nosotros. El eco de sus palabras todavía retumbaba en mi cabeza. Era como un juego macabro, y la única manera de salir era rompiendo las reglas. Mientras la figura se reía de nuestros temores, busqué en mis recuerdos un atisbo de valor, algo que me impulsara a actuar. Recordé las charlas con Mateo, cuando juntos hablábamos de nuestra amistad, como aunque todo parecía adverso, siempre nos levantábamos. Nada puede rompernos, no siempre, decía él con una sonrisa cómplice. Ahora entendía que el sacrificio no era solo un acto de entrega, sino una prueba de lealtad. Mateo. Lucha. Le grité. Tenía que tocar un nervio. Un ligero parpadeo en sus ojos me dio esperanza, pero la figura entre nosotros se movía, cubriéndolo como una sombra que estaba a punto de devorarlo. La oscuridad parecía cobrar vida y bailar a su alrededor, como si en ella se ocultaran 1000 almas perdidas. ¿Qué harás, niño asustado?, preguntó el ser, acercándose más, y de allí brotó un hedor a descomposición. ¿Vas a ser valiente y elegir a tu amigo, o vas a dejar que la osadía acabe aquí? Sentí la navaja temblar en mi mano. La imagen de Mateo atrapado en un limbo entre la vida y la muerte me encendió una chispa de rabia. No te llevarás a Mateo, dije, mis labios apenas podían pronunciar las palabras, pero había una fuerza mayor en mi pecho. No de esta forma. Entonces, elige. La voz del ser se había oscurecido, como un trueno oscuro que anunciaba tormenta. No podía dejar que este monstruo decidiera por mí. En ese instante, todo lo que el ser había señalado comenzó a crujir en mi mente, y por un instante, vi una nueva opción, cambiar el juego. Clara, viendo el fuego que destellaba en mis ojos, susurró, ¿qué harás? Voy a salvarlo, respondí con más determinación. Tenía que actuar antes que el ser decidiera por nosotros. Sin pensarlo más, solté la navaja en el suelo, un acto de desobediencia que resonó como un golpe de tambor en la inmensidad del claro. Atrápenos si pueden, grité, tomando la mano de Clara con fuerza. La figura, atónita, se quedó parada, incapaz de anticipar lo que vendría. Me lancé hacia Mateo, mientras la noche retumbaba con la energía de un grito colectivo de desafío, el aire vibraba a mi alrededor, y, mientras me acercaba a él, sentí que un torrente de energía emanaba del sacrificio que acababa de hacer. Mateo seguía inmóvil, pero una luz tenue empezó a brotar de él, como si la esperanza comenzara a surcar la oscuridad. Mateo, despierta. Una segunda voz me sorprendió, no era yo, sino Clara, que se unía a mi llamado. La figura encapuchada se revolvió, claramente desestabilizada. Aún quedaba un último intento que podía cambiarlo todo. De repente, un rugido de viento arrasó con el claro, y el ser, que había mantenido a Mateo bajo su influencia, se convirtió en un torbellino de sombras. No, esto no puede ser.
La noche se iluminó con una chispa de luz brillante, mientras ese torrente se acercaba rápidamente al corazón del ser. En ese momento, comprendí que no era solo Mateo quien necesitaba ser salvado, era nuestra amistad, la esencia de lo que compartíamos. El claro comenzó a temblar, mi pulso acelerado empujaba la energía hacia adelante. ¿Podríamos romper el hechizo y rescatar a Mateo? La respuesta parecía al alcance de mis manos, pero la figura en su caída podría llevarse más de lo que estábamos dispuestos a perder. El abismo acechaba a nuestro alrededor, y lo único que sabía era que el desenlace se acercaba más rápido que la luz misma. ¿Seríamos capaces de luchar contra esa oscuridad? El tiempo se dibujaba en forma de sombras, y la decisión final estaba en el aire, como un eco que aguardaba su desenlace. Las sombras que danzaban en el claro parecían cobrar vida, cada una queriendo arrastrarnos a su profundo abismo. En ese tumulto de oscuridad, una luz comenzó a crecer. No era solo un resplandor tenue que contrastaba con la negrura, era algo más intenso, palpitante, lleno de vida. Mientras me acercaba a Mateo, sentí que el viento, antes hostil, ahora susurraba promesas de salvación. De repente, una risa burlona resonó en la oscuridad, una risa que conocía demasiado bien, como un eco retumbante de nuestros peores miedos. Así que decides rebelarte, dijo el ser con una voz serpenteante, desprovista de compasión. No sabes lo que has desatado. El torbellino a nuestro alrededor comenzó a girar con más furia. Mateo, mantente firme, grité, sintiendo que cada palabra se enredaba en mi garganta. La luz de él florecía, pero la figura encapuchada se lanzaba hacia nosotros como una tormenta. Eran sombras al acecho, dispuestas a devorarnos si no actuábamos con rapidez. Agradecí el calor de la mano de Clara, firme y resoluta, mientras un nuevo impulso surgía en mí. No era solo el deseo de salvar a Mateo, era el fervor por nuestra supervivencia, por todo lo que habíamos compartido. No somos simples peones en tu juego, respondí, mis palabras casi resonando en el vacío. Estamos aquí por amistad, y eso es más poderoso que cualquier hechizo. En un instante, el aire se fragmentó. La luz de Mateo se intensificó, proyectando destellos en la oscuridad, y en un último empujón de desespero, comencé a concentrar mi energía en esa luz, llevando conmigo todo el amor y la confianza que habíamos cultivado en nuestros años juntos. La figura encapuchada se estremeció, su deidad de sombras empezaba a desmoronarse. Tíralo todo. Usa tu corazón, gritó Clara, su voz llena de fervor. En su esfuerzo, pude sentir que la energía fluía de ella hacia mí, un puente de emociones que fortificaba nuestra valentía, con la determinación acumulándose como una tormenta dentro de mí, alcé las manos hacia el torbellino de sombras. Libera a Mateo, exclamé, sintiendo el poder resonar de mis palabras, cada una llevada por la fuerza de nuestra amistad. La oscuridad pareció escupir un quejido desgarrador. El ser se desvanecía, pero en su declive, lanzó un último ataque. El aire se heló, y por un momento, todo pareció colapsar. Una ráfaga espeluznante me atravesó, como si cada sombra que había secuestrado a Mateo regresara en un último intento por mantenerlo cautivo, pero la luz de Mateo seguía ardiendo, un faro ante nuestra adversidad. No te dejaré, murmuré, el valor arremetiendo en mi pecho. En un estallido de fuerza, liberé la energía en un torrente que dio de lleno en el corazón de la oscuridad, un rayo de esperanza que voló sobre el claro, como un salvavidas en medio de un océano de desesperación. El ser, enfrentado a tal determinación, retrocedió, y con un chillido que resonó como el lamento de 1000 almas, fue consume por la luz, reduciéndose a cenizas que danzaron en el aire como polvo estelar. Finalmente, la oscuridad comenzó a disiparse. El claro, antes opresor, se tornó en un mar de estrellas brillantes. La luz envolvió a Mateo y de inmediato despertó. Abrió los ojos, primero confundido, después lleno de reconocimiento. ¿Qué ha pasado?, balbuceó, su voz la melodía que necesitaba oír. Antes de que pudiera responder, un estruendo repentino hizo eco en el claro. Era más que un sonido, era una advertencia. Ante nosotros, una sombra mayor se cernía, una forma grotesca que se alzaba desde lo profundo del bosque. Esto no había terminado. La noche aún tenía secretos que revelar, y la verdadera lucha apenas comenzaba. Las luces titilantes del claro apenas lograban iluminar el nuevo terror que se alzaba ante nosotros.
La sombra grotesca se erguía, retorciéndose, como una criatura de pesadilla surgida de las entrañas del bosque. Su presencia era opresiva, llena de un magnetismo oscuro que atraía incluso la luz que habíamos despertado. Pronto, una brisa fría recorrió el claro, haciendo que un escalofrío me atravesara de pies a cabeza. ¿Qué es eso? Me atreví a preguntar, aunque la respuesta danzaba en mi mente, aferrándose a mi corazón como un nudo. Algo que aún no hemos derrotado, respondió Clara, su voz un hilo de determinación en medio del caos. Lo que ha quedado atrás todavía tiene poder y está buscando venganza. Mateo, todavía tambaleándose tras su recién recuperada conciencia, tomó un paso al frente, su mirada fija en el abismo que se cernía frente a nosotros. No tenemos que tener miedo, dijo, intentando infundir coraje a sus propias palabras. Pero yo podía ver en sus ojos que la duda lo atormentaba. La sombra avanzó, sus contornos se alargaban y deformaban creando imágenes inquietantes, rostros, manos, recuerdos distorsionados y olvidados. Todo lo que habíamos luchado por dejar atrás parecía cobrar vida en aquel momento. Una desesperación indescriptible me invadió, sabía que no solo era nuestra lucha, sino también la de aquellos que alguna vez habitaron este lugar. Debemos cerrarlo, grité, aunque no estaba segura de cómo lograrlo. Debemos ser más fuertes juntos. Solo así podemos sellar lo que hemos liberado, pero, a medida que hablaba, la sombra se alzaba, su risa burlona resonando nuevamente en el aire. ¿Creen que pueden volver a encadenarme? Ya soy parte de ustedes. Cada miedo, cada duda, son mis aliados. La risa se convirtió en un grito desgarrador, cubriendo nuestros oídos y haciéndonos caer de rodillas. Sentí como los recuerdos aplastantes de nuestros fracasos y miedos más profundos comenzaban a arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Utilizando todo lo que había dentro de mí, luché por mantenerme a flote, pero la sombra era hábil, buscando debilitar nuestra unión. Mateo. Grité. Agarrémonos fuertemente. Forma un círculo con nosotros. Juntos, podemos vencerlo. Clara se unió, entrelazando sus dedos con los nuestros, apoyando su fe en el poder de nuestra conexión. El aire vibraba con energía mientras comenzamos a entonar una melodía antigua, una canción heredada de generaciones pasadas que hablaba de la unidad y la esperanza. Cada nota parecía abrir una grieta en el manto de la sombra. En el centro, una luz comenzó a formarse, empujando la oscuridad hacia atrás, pero la sombra no se rendía tan fácilmente. Con un rugido, se lanzó hacia nosotros, buscando deshacer la unión que habíamos formado. El aire se tornó pesado, lleno de hedora desesperación. De repente, Clara empezó a temblar, su rostro transformándose en pánico. No puedo, murmuró, luchando contra su propio terror. Sujétate. Lo estás haciendo. No estamos solos. Repetí, sintiendo que la energía de nuestros corazones entrelazados iluminaba la oscuridad. Pero el tiempo se agotaba. Esa sombra no iba a ser vencida con solo un canto antiguo. Algo más era necesario, algo que ninguno de nosotros había considerado. Debemos sacrificarnos, dijo Mateo, su mirada seria mientras una ola de empatía me atravesaba. Nuestra unión debe ser total, agregó, y una revelación me golpeó con fuerza. Estaría dispuesto a perderse por nosotros. Justo cuando iba a cuestionar su decisión, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. La sombra rugió de nuevo, más furiosa que nunca. Así dejé escapar, con un corazón latiendo a 1000 por hora, la pregunta que resonaba en mi mente: ¿estamos dispuestos a perderlo todo para salvarnos? Era un giro oscuro del destino, pero no había tiempo para titubear. La lección sobre el poder de la amistad, el amor y las adversidades había llegado a su clímax. El siguiente paso decidiría nuestro futuro. Una sombra emergió detrás de la figura, una amenaza aún mayor. Acechándonos en el horizonte. ¿Nos tocaría enfrentar otro enemigo, o era solo el principio de nuestra verdadera lucha? La tierra retumbaba bajo nuestros pies, y las sombras se retorcían en un baile macabro. Clara apretó con fuerza nuestras manos, sus uñas hincándose en mi piel como si temiera que el aire mismo nos arrebataría el poco aliento que nos quedaba. El rostro de Mateo se tornaba cada vez más serio, la determinación brillando en sus ojos. «No se separen», gritó, su voz firme, pero la preocupación era palpable.
La sombra principal parecía alimentarse de nuestros temores, mientras la nueva figura detrás comenzaba a tomar forma. Era como un eco de cada pesadilla que habíamos enfrentado, un monstruo en el que se amalgamaban los rostros de amigos perdidos y traiciones olvidadas. El rugido del ser oscuro llenó el claro, reverberando en mi pecho, y de repente, supe que no era solo una sombra, sino algo más oscuro, un ser tangible alimentado por nuestro sufrimiento. Lo que una vez había sido un susurro se transformó en un grito, cada palabra abrumando el aire con un mensaje claro: sois míos. Un destello de luz brotó de la unión de nuestros cuerpos, una chispa de esperanza desgarrada entre la desolación. Pero la figura detrás de la sombra comenzó a tomar forma, una silueta erguida que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era más que una mera extensión del terror, era el hilo que conectaba cada uno de nuestros miedos con el pasado, un recordatorio de las decisiones que nos habían llevado a este punto. «Deténlo», grité sintiendo que el frío se intensificaba, amenazando con apoderarse de mi mente. Debemos enfocarnos. Visualicemos lo que más amamos. Clara cerró los ojos, y un rayo de luz proyectó su esencia en el oscuro manto. Por un instante, vi una imagen clara: su hogar, su familia, la sonrisa del abuelo que solía contarle historias al atardecer. Mateo, con su respiración agitada, evocó una imagen de nuestros mejores momentos, los días luminosos cuando nuestra risa llenaba el aire. Pero mientras más pensábamos en lo que deseábamos salvaguardar, más los rostros detrás de la sombra se tornaban borrosos, más intensos eran los gritos de nuestros pecados. «Suéltalo, Clara, no te dejes llevar», dijo Mateo, intentando enfocar la verdad en sus palabras. «Recuerda quiénes somos». Sudor frío recorría mi espalda. Cada segundo la oscuridad aumentaba, y la desesperación era casi palpable. Gritos antiguos resonaban en mi mente mientras luchaba, tratando de aferrarme a mi propia esencia. Pero la sombra crecía, alimentándose de nuestra duda. ¿Qué pueden recordar cuando el dolor es todo lo que saben? Se burló, haciéndonos sentir vulnerables. De repente, un dolor punzante se instaló en mi corazón. No solo luchábamos contra una sombra externa, cada uno de nosotros enfrentaba las sombras internas que habíamos guardado con doble llave. Entonces, como si fuese un eco de supervivencia, recordé a mi madre. Su abrazo, su fe en mí, su fuerza. La energía vibrante de mis recuerdos se expandió. Al igual que Clara y Mateo encontraron en sus memorias el poder para mantener a raya la sombra. «Esto no es solo por nosotros», murmuré, sintiendo que el poder en mi interior crecía. «Es también por todos aquellos que han caído». La sombra emitió un grito ensordecedor. Sus contornos comenzaron a desdibujarse ante la luz de nuestros recuerdos, pero antes de que la unión ganara fuerza, una risa burlona se manifestó entre nosotros. ¿Realmente creen que pueden olvidarse de lo que han hecho? ¿De quién son? Nunca me vencerán. Fue entonces cuando Clara dio un paso al frente, su mirada decidida iluminando el caos. Aunque no podemos borrar nuestro pasado, podemos levantarnos de él. Y tú, sombra, no nos poseerás. Pero como si el aire se hubiera espeso, la figura de sombra se abalanzó sobre nosotros de nuevo, formando un vórtice de dolor y traición. La lucha no terminaría con simples palabras, la sensación de lucha aumentaba, y en ese instante, un nuevo grito resonó en el claro. Una voz diferente, llena de rencor y resentimiento, se unió a las sombras. Era una voz familiar, un eco del pasado que más de uno había anhelado olvidar. Nosotros también existimos. No podemos ser ignorados. Con el corazón latiendo con fuerza y una sombra aún mayor acechando, quedamos a merced de un nuevo enemigo. Era una revelación inquietante, y el dilema de enfrentarlo o sucumbir se cernía sobre nosotros. ¿Podríamos enfrentarlos todos juntos? Pregunté en voz baja, parte de mí preguntándose si alguna vez encontraríamos la paz. Pero entonces, en mi mente, se dibujó la imagen de un camino borroso y lleno de incertidumbre. ¿Realmente estábamos listos para lo que vendría después? La atmósfera se tornó aún más pesada, una mezcla de angustia y temor que se adhirió a nuestra piel como un manto de plomo. Las sombras danzaban y giraban, formando figuras grotescas que parecían querer atraparnos en su abrazo helado. Clara, todavía firme en su decisión, me miró a los ojos.
En su expresión vi el fuego de la lucha, una llama que espoleaba nuestro espíritu a seguir resistiendo. Debemos recordarlo, insistió ella, su voz temblando ligeramente aunque su mirada era decidida. Lo que hemos compartido, los momentos que nos han unido. Todo eso puede vencer el miedo. Mateo tomó una respiración profunda, y aunque la desesperación crecía, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Sí, eso es. Cada recuerdo se convierte en una luz que disipa la oscuridad. Visualicemos el futuro. La figura detrás de la sombra se hacía más amenazante, sus contornos eran claros como el día, pero su esencia era un caos de dolor. Sin embargo, al pensar en esos momentos, como aquel día soleado en la playa donde reímos hasta que nos dolió el estómago, sentí que el peso comenzaba a levantarse un poco. Fue un sentimiento efímero, un destello que dispuso a los tres a unirnos en círculo, nuestras manos entrelazadas, como si nuestra conexión pudiera crear una barrera de luz. Nosotros somos más fuertes juntos. Exclamé. La sombra, al percibir nuestra resolución, pareció vacilar. A su alrededor, los rostros que una vez fueron familiares comenzaron a distorsionarse. Los gritos se hicieron más frenéticos, más cercanos, como ecos de antiguos fantasmas que nunca descansarían. De repente, la multitud de figuras empezó a acercarse, arrinconándonos. No olviden las verdades que los marcan, chilló una voz desgarradora, y supe que provenía de alguien cercano a nosotros. Fue el semblante de Ana, una amiga que habíamos perdido en nuestra búsqueda, y su suplicante mirada se clavó en mi ser. Ustedes me dejaron atrás. El golpe de sus palabras me atravesó como un puñal. La culpa que había intentado sofocar brotó con fuerza, como un torrente descontrolado. Ana, no era nuestra intención, murmuré, mis manos temblando. Pero era un eco entre las sombras que continuaban creciendo, cada una representando un amigo perdido, un amor olvidado. No se puede escapar de lo que son, resonó la voz de un chico conocido, un antiguo compañero de sueños y promesas. Llevan nuestra carga. Nunca la olviden. Las figuras se acercaban, no solo para amenazarnos sino con una sensación de desesperación que, aunque aterradora, también evocaba la tristeza de no ser recordados. Clara apretó mi mano con fuerza. No podemos dejar que nos devoren, dijo, su voz un susurro fuerte y firme entre el caos. Recordemos el amor de aquellos que perdimos, mantengámoslos vivos en nuestros corazones. Era un acto de redención. A medida que cada uno comenzaba a recordar, momentos brillantes salieron a la luz de nuestras memorias, las risas compartidas, las promesas, incluso aquellos instantes en que la vida parecía tan fácil. Nos concentramos, cada uno inmerso en la imagen de sus seres queridos, proyectando esa luz hacia el vacío que teníamos frente a nosotros. La sombra aulló de furia, y el viento comenzó a arremolinarse a nuestro alrededor mientras la oscuridad luchaba por consumir nuestra luz. Pero en vez de permitir que el miedo nos paralizara, la luz empezó a expandirse, formando un resplandor radiante que empujaba a las sombras hacia atrás. Mientras lo hacíamos, sentí que todas nuestras memorias se unificaban y comenzaban a formarse, como un tejido que unía nuestras vidas. Sin embargo, antes de que pudiéramos sentir la victoria, un grito atronador emergió del centro de la oscuridad. Nunca se irán. Siempre pertenecerán a mí. La figura finalmente tomó forma completa, un ser descomunal, con una sonrisa macabra, había estado oculto bajo la superposición de nuestros antiguos recuerdos. El terror me invadió de nuevo, y con cada palabra que gritaba, los ecos de nuestros seres perdidos eran tragados por su risa que resonaba en él. Aire. No solo los controlaré, sino que los haré míos por siempre. Con un movimiento repentino, todo cambió. La luz que habíamos creado empezó a desvanecerse ante su presencia, y mientras nos manteníamos juntos, comprendí que esta no solo era nuestra lucha, sino la de todos aquellos a quienes habíamos amado. ¿Podríamos encontrar la fuerza para resistir y recuperar a quienes nos habían sido arrebatados, o quedaríamos atrapados para siempre en el abismo de nuestras sombras? La batalla parecía interminable. La figura grotesca se alzaba ante nosotros, su oscuro rostro tomando forma como un mal recuerdo cobrando vida. Ya no era solo una sombra, era el abrazo de nuestros peores temores, un poder que se alimentaba de nuestra desesperación. La unión que habíamos forjado en la luz y el amor estaba a punto de quebrarse. Lucha. No te rindas.
grité, aferrando la mano de Clara con fuerza mientras la figura avanzaba, su risa haciéndose eco en nuestros corazones como un tambor macabro. La tensión se palpaba en el aire. La sombra parecía moverse con una fluidez amenazante, pero sentí que el amor abrumador que compartíamos podía ser nuestro escudo, un faro de esperanza en este abismo sin fin. Recordamos nuestro hogar. Recordamos lo que amamos, exclamé, su voz resplandecía con determinación. Clara y Mateo se unieron a mí, sus ojos ardían con una llama de valentía. Cada recuerdo hermoso que compartimos, cada risa, cada susurro de lealtad, ahora se transformaba en nuestra defensa. Pero la sombra, imperturbable, se burlaba de nosotros. Sus recuerdos son solo cenizas. No hay luz suficiente para disipar la oscuridad de sus corazones, resonó el ser, acercándose más, cada paso haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Era un monstruo que hacía que cada herida, cada pérdida, pareciera pesquisar la promesa de una vida, el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. No lo creas, bramé. No pueden quitarnos lo que somos. La amistad que hemos forjado es más fuerte que cualquier sombra. Comenzamos a entonar una melodía trémula, una canción antigua que resonaba profundamente en nuestras almas. Las palabras se entrelazaban y formaban un manto de luz que se expandía, su fulgor empujando la oscuridad hacia atrás, haciéndola vacilar. Las memorias de quienes amábamos, los momentos compartidos, estaban cobrando vida, fusionándose junto a nuestra esperanza. Y aunque la sombra gritaba con furia, una luz brillante surgía dentro de mí, iluminando la oscuridad que amenazaba con devorarnos, la risa burlona del ser se tornó en un grito de angustia. No puede ser, vociferó, mientras las luces de nuestros recuerdos formaban un escudo protector. Finalmente, las sombras comenzaron a separarse, arrastradas por la fuerza de nuestra unión. Ahora, juntos, grité, estirando mis brazos hacia adelante, mientras Clara y Mateo hacían lo mismo. El amor y la amistad son nuestras armas, como un único cuerpo, lanzamos nuestras manos hacia la figura, y una explosión de luz estalló, chispeando y rebotando, iluminando cada rincón del claro. La sombra luchaba, retorciéndose como una serpiente desigual, pero las cadenas de oscuridad se rompían, encapsulando al ser en un torbellino de luz brillante. Con un alarido desgarrador, la figura se disolvió en 1000 fragmentos, pereciendo en su propio eco. Una calma palpable se apoderó del aire y, mientras nos abrazábamos, la sensación de victoria me envolvió. Lo hemos hecho, susurré con incredulidad. La noche ya no era opresiva. El cielo se despejaba, las estrellas empezaban a brillar, y la luna llenaba el claro con una luz cálida. Lo hicimos juntos, dijo Clara, sonriendo con lágrimas en los ojos, mientras Mateo nos abrazaba. El pasado no puede seguir gobernándonos, reflexionó Mateo, recogiendo valor de lo que habíamos vivido. Aprendimos que, aunque la oscuridad nos asedie, tenemos la luz de nosotros mismos, así, los tres nos quedamos en el claro, sellando nuestro pacto de lealtad. Prometimos recordar siempre lo que habíamos enfrentado y cómo, al final, el amor y la amistad son más poderosos que cualquier sombra. Nos alejamos, dejando atrás el bosque que antes había sido un símbolo de terror, pero que ahora, al regresar a la luz, había mutado en un espacio donde nuestros lazos fueron forjados. Nunca olvidemos lo que vivimos aquí, murmuró Clara, observando las sombras de los árboles, ahora tranquilas. Siempre lo recordaré, respondí, sintiendo en el alma la libertad que nos ofrecía el futuro. La noche más oscura ahora era solo un capítulo que habíamos superado, y a medida que caminábamos juntos hacia el amanecer, supe que cualquier desafío podría enfrentarse si contabas con quienes realmente amabas. El sol salió para nosotros, trayendo no solo un nuevo día, sino también la certeza de que habíamos conquistado el verdadero horror. Y aunque el camino aún era incierto, nuestras almas brillaban con un nuevo propósito. Ahora, el mundo que se extendía ante nosotros era vasto y lleno de posibilidades y necesitábamos vivirlo al máximo. No puedes perderte lo que viene a continuación. Si te gustó esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras exclusivas. Dale like ahora para alimentar al algoritmo y asegurar que más personas puedan disfrutar de nuestros relatos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final.
Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo, este es tu momento. No esperes ni un segundo más.